Hola Mike, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos y cuéntame de Poem. Bueno, Poem es un proyecto para un concierto, o sea, cuatro amigos, colegas, que nos respetamos y admiramos mutuamente y además somos amigos de muchos años, músicos, decidimos hacer un concierto manteniendo cada uno de nosotros su propia individualidad, pero de alguna manera fusionándola todo como espectáculo, como un concepto general. Antes de entrar de lleno en lo que es Poem, este espectáculo que presentan en este mes de febrero aquí en Miami, te quería preguntar sobre tu trayectoria. Tú has hecho música eh, para poemas. Yo he Has musicalizado musicalizado sí, poemas de José Martí, de Gertrudis Gómez de Avellaneda o de Miguel Hernández, Miguel Hernández. grandes poetas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de musicalizar lo que otros escriben? Es algo que vengo haciendo desde que empecé a componer canciones. O sea, es algo que... Primero yo soy un lector y un amante de la poesía, así que siempre he buscado los poetas que me motivan. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles te Me llegan? gustan muchos poetas, no necesariamente solo los de habla hispana. Por ejemplo, tengo musicalizado también a Rabindranath Tagore, que la traducción misma cuando se hace la versión al español no necesariamente queda rima o queda Claro. totalmente, ¿sabes? Pero yo de alguna manera he encontrado la música interna de ese poema. Creo que de eso se trata cuando uno busca un poema, encontrarle la música y dejar que el poema como que te hable, y entonces de ahí sale la música. El poema trae su propia música, no necesita mi música ni la música de nadie. Es una especie de intromisión. Pero no queda mal a veces cuando se hace bien. Tal vez es lo que sientes mientras lo vas leyendo, lo que vas Quizás, transmitiendo sí, luego sí, en tu sí, composición. sí, también, claro. De esos poemas que has leído, ¿hay alguno especial que te haya tocado y que te recuerdes? ¿O hay algún poeta que te llegue mucho? Bueno, a mí José Martí me llega mucho, me toca realmente mucho. Pero hay otros muchos también. Por ejemplo, hay un poema que yo musicalicé cuando vivía en España, recién llegado a España, del poeta chileno Alberto Baeza Flores, que se titula Vivir, que creo que es un poema muy hermoso y es uno de mis trabajos preferidos en cuanto a poesía musicalizada. En una de tus canciones, en Deuda se llama, escribiste lo siguiente: estoy en deuda con mis verdugos por transformarme el dolor en voz. Estoy en deuda con mis verdugos por transformarme el dolor en voz. Háblame sobre esa Y el frase. amor en culto, ahí se terminaría la frase. Pero a mí bueno, y el amor en culto, pero me llamó esa frase de transformar el dolor en voz. En los momentos más duros, más difíciles de mi vida, la música siempre me ha salvado. La música es una profesión difícil. Es una profesión difícil porque juega mucho con la moda, juega mucho Con los egos. con los egos. Pero yo creo que no hubiera podido ser nada más que músico. Al final, siempre, la música al final siempre me ha salvado, me ha sacado del hueco. ¿Cuáles son esos verdugos mayores que has sentido, que has tenido en tu vida? Bueno, son verdugos reales, son verdugos, son la represión real social, la represión política, son reales, no es una metáfora, aunque sí lo es, pero no lo es. ¿Cómo fue ese tiempo que viviste en Cuba Sí. haciendo música? ¿Cómo era aquel tiempo? Bueno, yo hice música, yo empecé a trabajar como profesional cuando tenía 18 años. Empecé con un grupo rock, se llamaba Dada. Y ahí Tu madre fue que te enseñó a tocar mi guitarra. madre fue la primera que me enseñó a tocar guitarra. Sí. Wow. Me enseñó unos cuantos acordes
Y ella ya había dejado la guitarra hace mucho tiempo, pero siempre fue un amante de la música. Pero te regaló algo muy preciado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me puso en las manos hacer tono. Entonces, te estaba diciendo que estabas en el grupo Dada. Dada. Empecé con el grupo Dada y después, como a los 2, 3 años, me decidí hacer mi carrera solo y empecé a trabajar yo como cantautor solo. Porque siempre, y perdona que te interrumpa, siempre escribías y interpretabas música al mismo tiempo, o algo fue primero. ¿Qué hiciste primero? ¿Escribías primero, componías primero, o tocabas algún instrumento, o las dos cosas fueron paralelas? Fueron paralelas mis estudios. En aquella época todavía era estudiante de música y empezaba a componer mis primeras cosas. Algunas de ellas se hicieron en Dada, con versiones apropiadas para el formato y el estilo de ese grupo. Y como te decía, después me quedé solo, voluntariamente, o sea, decidí hacer mi carrera solo como cantautor, y a la misma vez entré como director musical en el grupo Teatro Estudio, que fue mi contacto directo con el teatro, y eso fue una de las experiencias que me formó y que me cambió mi visión y mi enfoque de cómo dirigirme hacia el futuro. ¿Y eso de hacer rock en Cuba, en qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los 70. Eso era difícil. Eran años en que la prohibición y si te pasabas, y sobre todo si en algún momento hacías rock en inglés, estabas ya totalmente condenado. O sea, fue una época difícil, pero de alguna manera muchos lo hicieron, no solo yo, no solo Grupo Dado. Cuando decides irte, Sí. ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una persona que debe dejar su país porque hay represión, porque quiere buscar una mejor vida, que no encuentra adentro. ¿Cómo era ese sentimiento de dejar atrás Cuba? Es un sentimiento muy fuerte que va creciendo y va creciendo como una pelotita de nieve que va creciendo y creciendo. Y llega un momento que estás asfixiado y necesitas buscar. Lo que yo busqué era la sensación de libertad. La sensación de libertad para funcionar como un ser social. La libertad es una palabra que abarca muchas cosas. Muchas veces a personas que no son de Cuba, tú le hablas sobre la libertad en Cuba y no tienen una dimensión real de lo que abarca esta libertad. En tu caso, ¿dónde sentías tú esa falta de libertad? ¿Cómo la sentías? Había siempre estaba la censura de lo que tú hacías. Cuando tú hacías una canción, siempre tenías detrás el análisis de lo que estabas diciendo, la censura de lo que estabas diciendo. Y eso para un artista es lo peor. O sea, ¿Y la censura se transmitía cómo? O sea, ¿había alguien que te decía? Sí, había, los organismos directamente te llamaban y te decían, esto no puede ser, esta canción no puede ir, o esta canción hay que cambiarla, sí, directamente. ¿Y cuando entonces sales de Cuba vas a España? Yo salgo directamente a España porque la historia es esta. Yo quiero salir de Cuba en 1980. En esa época se había formado el famoso puente de Mariel y salieron muchos cubanos. Pero a mí no me dejaron, a mí no me autorizaron la salida, me tuvieron retenido, esa era la palabra que usaban las autoridades, durante 9 años, casi 10. En esa época perdí el trabajo, mi esposa y mi hijo no podía ir a la escuela, lo expulsaron del conservatorio. O sea, ¿y cómo hacía para estudiar? Bueno, estuvo 2 años sin ir a la escuela, al final se aplacó un poco toda aquella histeria del 1980 y empezó a ir a la escuela. ¿Pero qué habías hecho tú para merecer eso? O sea, ¿querer salir simplemente? Sí, querer salir. Yo pienso que eso en esa época era un pecado mortal. Y yo pienso que todavía. Pero sí, eso fue digamos, el punto que nos obligó a determinarnos a salir. Y cuando logras salir, ¿tú te puedes recordar el sentimiento que sentiste la primera vez que pisaste España? Bueno, ya yo en el avión sentí ese sentimiento. Era una felicidad
era indescriptible, indescriptible. ¿Y la primera vez que tocaste fuera de Cuba? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. ¿Cómo fue ese día? Igual, una felicidad inmensa, una sensación de plenitud que nunca antes había sentido, sinceramente. ¿Decides luego venir a Estados Bueno, Unidos? es que mi esposa y mi hijo estaban aquí. Yo fui a España, fue la única posibilidad que tenía yo para salir. Y ellos salieron por otro lado, precisamente por República Dominicana. Estuvieron allí varios años, 3, 4 años creo, y después vinieron para acá. Los padres de mi esposa estaban aquí. Y entonces al final nos reunimos aquí. O sea que República Dominicana juega un papel importante en tu familia. En ellos, en ese sí. sentido. Yo nunca he ido a República Dominicana, pero... ¿No te pudiste reunir con ellos allá? No, nunca. Empezaba, cuando ya tú sales, entonces tienes el problema que no eres ciudadano, eres residente, entonces no puedes volver. Entonces el pasaporte con el que viajas es cubano. Cualquier pasaporte cubano es un desastre para viajar por el mundo. Entonces, bueno, yo tuve que esperar a hacerme ciudadano español, el cual soy también. Y entonces así fue que vine a Estados Unidos. Todas esas vivencias, ¿cómo crees que han afectado de buena manera o de manera negativa tus composiciones, tu música, tu arte? Decididamente la han marcado. Yo creo que todas las experiencias que uno pasa lo marcan a uno para mal y para bien, para los dos lados. De uno depende hacia qué lado se inclina más y hacia qué lado potencia más